Soy Francisca Santana de la Universidad Católica de Chile, investigadora de CHIC, y hoy día vengo a presentar mi trabajo que se llama Transdisciplina, una propuesta participativa para enfrentar las crisis socioecológicas por la agricultura familiar campesina. Entonces, ¿en qué contexto surge este trabajo? Sabemos que estamos en un contexto de cambios globales que están muy acelerados y en ese sentido hay sectores que no están tan preparados para enfrentar los impactos de estos cambios que son realmente rápidos. Hay impactos negativos que se han registrado de la agricultura familiar campesina, sobre todo en países en desarrollo como es Chile, y la agricultura familiar campesina no solamente enfrenta los efectos del cambio climático, sino que también está enfrentando problemas del acceso a las tierras, el acceso al agua, acceso a las semillas, la revolución verde, los monocultivos y también la pérdida de las prácticas ancestrales. En ese sentido es que se han agravado estos problemas en el contexto de COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, proponemos que las políticas, planes y programas asociados a la agricultura familiar campesina son claves para enfrentar este escenario cambiante. Sin embargo, establecemos que la falta de incorporación de campesinos durante la formulación e implementación de estos instrumentos ha contribuido a invisibilizar las principales necesidades y problemas que afectan a la agricultura familiar campesina. Aquí proponemos que la generación de políticas públicas, desde un enfoque transdisciplinario, promueve un diálogo horizontal entre una diversidad de actores, permitiéndonos conocer en profundidad las complejidades y las fortalezas de la agricultura familiar. Entonces, ¿por qué utilizamos la transdisciplina? Porque es un proceso reflexivo, integrativo para co-crear conocimiento, da soluciones a problemas del mundo real o estos problemas perversos que se han denominado en el último tiempo y también establece una colaboración entre distintas disciplinas y actores sociales. Y además, algo fundamental es que establece que el individuo y el conocimiento están en un contexto indisoluble. Entonces, nosotros desarrollamos un proyecto que se llama Diálogos Territoriales, que fue financiado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en el que buscaba conocer cómo la agricultura familiar campesina se había visto afectada por el COVID-19. Acá presentamos un modelo conceptual de un proceso transdisciplinario ideal que consta de 3 fases, las que acá podemos ver que están aplicadas, siendo la primera fase la generación del grupo de diálogo rural y el diagnóstico de las crisis. Para implementar este trabajo, nosotros lo establecimos en 2 regiones de Chile, en la región de la Araucanía y en el archipiélago de Chiloé. Entonces, lo que tratamos de hacer fue un grupo de diálogo rural donde convocamos a campesinos, organizaciones de base, de consumidores y de productores para que pudiéramos establecer un diagnóstico de cómo esta crisis había afectado a la agricultura familiar. Al andar de estos diálogos, descubrimos que estas crisis no son crisis originadas por el COVID-19, sino que son agravadas por el COVID-19. Entonces, en esta primera fase que ya generamos el grupo de diálogo rural y el diagnóstico de las crisis, nos enfrentamos a los desafíos de la coordinación entre los distintos sectores y a la generación de la confianza, es decir, que los distintos actores sociales pudieran confiar en el equipo ejecutor. En la segunda fase logramos hacer una sistematización del diagnóstico y estrategias y luego hicimos una priorización de estas estrategias para ver cómo poder hacer frente a estas crisis. Siempre el proceso lo comunicamos en infografías atractivas para ir involucrando nuevos actores, porque si bien involucramos a los campesinos, agricultores, organizaciones de la sociedad civil, también lo hicimos con los organismos públicos del Estado y con la academia. Aquí en este proceso se priorizaron 2 estrategias, que era hacer una propuesta política pública para atender el problema de la comercialización en la Araucanía y en Chiloé las escuelas de agricultura ecológica. En la tercera fase correspondió a la elaboración de estas propuestas y la socialización de las mismas. Algo que fue muy desafiante fue que los mismos campesinos y gente de las organizaciones sociales se apropiara
de estas propuestas y esto fue finalmente realizado y fueron ellos los que presentaban en los organismos públicos estas propuestas de política pública. A modo de conclusión, podemos decir que las problemáticas son específicas de acuerdo al contexto. Es por ello que no fueron las mismas propuestas, la misma estrategia o propuestas de política pública en ambas regiones. También que el lenguaje común y el uso de metodologías innovadoras, como por ejemplo bola de nieve que utilizamos para convocar a los actores o el Café del Mundo, permitió que realmente existiera un diálogo y no fueran grupos hablando sobre otros grupos. También el aprendizaje como una forma revolucionaria de co-crear conocimiento, porque cada sesión era de un aprendizaje muy profundo y que fue integrado en las propuestas de política pública. Y también que el enfoque transdisciplinario permite un diálogo horizontal entre diversos actores, tanto sociales como de la academia, y que la transdisciplina favorece la creación de propuestas participativas para atender problemas del mundo real.